¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, concédenos la gracia de tu Espíritu para que a ti amemos sobre todas las cosas. Señor, necesitamos de ti. Que tú seas el que inspire nuestras obras, las sostenga y las acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin, por Cristo nuestro Señor. Señor, concédenos tu Espíritu, para que nosotros podamos amarte con nuestra vida toda entera. Concédenos, Señor, descubrir tu rostro hermoso, descansar en tu morada. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Trono de la sabiduría, ruega por nosotros. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno. Bueno. Les propongo un texto de El pequeño camino de las grandes preguntas del cardenal José Tolentino de Mendoza, que esta semana leí y me pareció muy interesante. Miren lo que propone. Se titula El peso y la levedad. El peso y la levedad. Levedad, lo liviano. El cardenal José Tolentino de Mendoza. ¿Cuánto tiempo hace que no caminamos silbando por la carretera o que no seguimos los atajos silenciosos con una brizna de hierba en los labios, sin más, sin prisa, sin pretensiones? ¿Cuánto tiempo hace que no bendecimos los caminos que no conducen a ningún lugar y que justo por eso nos ofrece la posibilidad de estar, de vagabundear, de medir el momento únicamente con el peso y la levedad de la propia marcha? Hay una experiencia que solo empieza cuando las preguntas sobre lo que hacemos aquí dejan de interesar. Estamos, punto final. Hemos venido. No es el saber o la utilidad lo que las define. La sabiduría verdadera no consiste así en un conocimiento previo, sino en algo que se descubre habitando el propio camino. Por ello vale la pena dejarse interrogar por los versos de la Oisi. Los hombres nacen suaves y blandos, pero mueren rígidos y duros. Las plantas nacen flexibles y tiernas, muertas son quebradizas y secas. Así, quien sea rígido e inflexible es un discípulo de la muerte. Quien sea suave y adaptable es un discípulo de la vida. ¿Por qué les propongo este texto al iniciar este momento de reflexión? Porque en ocasiones nosotros somos rígidos de pensamiento y necesitamos ir flexibilizándonos. En ocasiones nosotros creemos que lo único que existe es este terruño en el que nosotros estamos. Y la vida es muchísimo más grande y el planeta es muchísimo más grande de lo que nosotros pensamos, creemos y sentimos. Y si hoy nos damos la oportunidad de abrir un poco el espíritu, y si hoy nos damos la oportunidad de ver la vida de otra manera. Estos días he pensado mucho en una cosa y me gustaría compartírselas, quizás es un pensamiento aislado, pero ¿cuándo volveremos a valorar las cosas que no sirven para nada?
¿Cuándo volveremos a valorar las cosas que no sirven para nada? ¿Para qué sirve una pintura? Para nada, si la miramos en un sentido lógico, para nada. Una pintura sirve para contemplar, para detenerse un poco. ¿Para qué sirve la música? Para nada. O sea, utilitariamente eso no sirve para nada. ¿Para qué sirve la vida espiritual? Para nada. Pero ¿cuándo le volveremos a dar valor a esas cosas que aparentemente no tienen valor? En ocasiones vivimos una vida tan acelerada, que no sabemos ni siquiera para qué estamos viviendo. Y nos volvemos tan rígidos con las ocupaciones. Nos volvemos esclavos de nosotros mismos. Nosotros decimos que no tenemos tiempo, pero nosotros mismos hemos creado el tiempo. Nosotros decimos que no tenemos ciertas expectativas, pero nosotros mismos las creamos. ¿Cuándo será que volveremos a disfrutar una lluvia? ¿Cuándo será que volveremos a disfrutar un café? ¿Cuándo será que volveremos a disfrutar que nos estamos bañando? ¿Cuándo será que volveremos a sorprendernos porque una flor ha florecido? ¿Para qué sirve una flor que nace en medio del monte? ¿Para qué sirve? Para nada. O sea, si lo decimos en modo literal, una flor que nadie va a ver, ¿para qué sirve? Para nada. Pero sigue sirviendo, sigue teniendo una utilidad para que la humanidad siga encantándose de la belleza. Hay veces miramos la vida con tanto acelere que no contemplamos. Por ejemplo, estos días le hice una pregunta a 5 personas. Les dije, yo sé que caminan mucho por Envigado. Yo les dije, ustedes ya saben que hicieron unas pinturas el año pasado en la avenida 43A. Ustedes ya la vieron. Las pinturas que hicieron ahí detrás del colegio de la Presentación. Uno sí o sí, si va a caminar, le toca el semáforo rojo alguna vez y le toca mirar para el frente. Pero nosotros vivimos tan acelerados que ni siquiera nos hemos dado cuenta que hicieron unas pinturas. A mí eso me escandalizó. Le hice la pregunta a 5 personas y las 5 personas me dijeron, ay, yo no he visto nada. Pero ¿por qué se nos perdió la capacidad de detenernos y mirar un poquito? Sí, o sea, la vida se nos... Eso, o sea, ¿por qué estamos tan acelerados? ¿Por qué ni siquiera nos damos cuenta que hay cosas nuevas? Que el cielo nunca es el mismo. Heráclito, pero hablando de otro tema, dice, uno nunca se baña en el mismo río 2 veces. Y eso es verdad. Uno nunca se baña en el mismo río 2 veces, aunque vaya al mismo punto, porque el agua corre. Uno nunca se baña en el mismo río 2 veces. Y a nosotros se nos va la vida así, como en un afán, en un acelere impresionante. Y bueno, les traigo una poesía para comenzar bien bonito este momento y después entrar con fuerza en el tema con Kant. Esta es una poesía de Raúl Gómez Jatín, un poeta maravillosísimo. Y el poema se titula El que no entendió nunca. Fuiste un testigo indolente, ni comprendiste ni ayudaste a la víctima. Fuiste un cómplice de la pérfida y la ignorancia. Tácitamente aceptaste que aquel hombre no valía la pena. Cuando lo llevaste al matadero, estabas cerca de él y solo miradas de rencor le prodigaste. Cuando te preguntaron si aquel amigo que parecía en sus poemas eras tú, lo negaste airado. Hoy que vives entre cosas cotidianas, te olvidas de aquella época ilustre cuando a tus pies tuviste la poesía. Me parece muy sorprendente los poemas porque tienen la capacidad de desnudar el alma. En ocasiones nosotros creemos comprender las cosas, pero en realidad no hemos entendido nada. En ocasiones creemos saber quién es Dios, pero estamos lejos de entenderlo. En ocasiones creemos que ya nos hemos conocido a nosotros mismos, cuando en realidad no lo hemos hecho. Y eso es justamente el ejercicio.
Esta semana hablando con el padre Gerardo tuvimos una conversación muy profunda y terminamos haciéndonos esta pregunta que me gustaría también que les genere eco en el corazón hoy. ¿Qué será mejor? ¿Ser consciente o ser inconsciente de las cosas? Porque cuando uno tiene conciencia de las cosas, pues ya uno tiene responsabilidad de transformar un poco. Pero cuando uno no conoce las cosas, es ignorante y la ignorancia también duele y pesa. ¿Qué será mejor en la vida? ¿Ser ignorante o ser consciente? Yo no sé. Les dejo la pregunta. Yo no sé, hay cosas muy duras. Yo no sé qué es mejor, si ser conscientes o ser inconscientes. Esperen, hablemos por el micrófono para que quede en la grabación. Yo digo que si es una inconsciencia involuntaria, no tengo responsabilidad ante Dios ni ante mis hermanos. Pero si es voluntaria, me estoy perdiendo el cielo. Ay, yo no sé, eso es muy duro. A ver, Tulia, ¿usted qué va a decir? No, padre, que yo digo que uno inconsciente también, si peca también se condena. Pero no estábamos hablando necesariamente de cuestiones de pecado, no necesariamente. Amplíen un poco el tema. ¿Qué es mejor, ser consciente del temperamento de uno o ser inconsciente del temperamento de uno? Yo no sé qué es mejor, Las dos me parecen muy contrarias, me parecen muy complicadas. Y me parecen muy contrarias. Y por ejemplo, hay cosas que son difíciles. Hace poco terminé de leer El amor en los tiempos del cólera de García Márquez. Y les voy a hacer spoiler. Si no se han leído el libro, pues les voy a adelantar el final. El libro termina diciendo: hace 53 años, 7 meses y 11 días tengo la respuesta. Toda la vida. Así termina el libro. Y me estoy leyendo otro libro que se llama El viejo y el mar, que habla de la historia de un hombre que espera 85 días para pescar un pescado, algo en el mar. Y yo me preguntaba, ¿yo tendré la suficiente paciencia para esperar tanto? Yo no sé si yo esperaría por un amor en la vida 53 años, 7 meses y 11 días, yo no estoy seguro de eso. O yo no sé si yo esperaría 85 días para pescar algo en el mar. Yo no sé. Yo creo que yo sería más impaciente. Ahí estarías en una actitud consciente. Y El viejo y el mar y Gabriel García Márquez, cuando escribió El amor en los tiempos de cólera, hablaba como de esa ilusión desde una inconsciencia que genera el amor. Por ejemplo, yo tengo un hombre a mi lado que es mi esposo, llevamos 30 años y yo soy totalmente rígida con ese amor y él es totalmente libre. Yo soy consciente y él es inconsciente. Él vive más tranquilo y más feliz que yo. Yo soy la que cargo todo el peso del hogar. Entonces yo diría, ojalá yo tuviera momentos de inconsciencia para poder experimentar esa felicidad que da ese cuestionamiento último de lo que tú acabas de decir, de los tiempos del cólera. Pero yo no sé si uno sí es tan feliz siendo inconsciente. Yo no creo que uno siendo inconsciente, porque uno no es capaz de disfrutar las cosas. Imaginen donde uno sea inconsciente, no sé. A mí me ponen un asado argentino aquí al frente y yo, Dios mío, ¿qué es eso tan rico? Pero se lo presento a otra persona, le presento una carne a 3/4, asada en un barril por muchísimas horas y dice, uy, ¿qué es eso tan maluco? Y entonces eso es un acto de inconsciencia, ¿no? O sea, entonces yo no creo que uno siendo inconsciente disfrute más la vida, porque también la vida le golpea a uno de sus modos particulares. Entonces yo no creo que uno siendo inconsciente disfrute la vida tampoco. Yo creo que es una mezcla de las dos, una mezcla de conciencia y de inconsciencia. Sí, porque si uno no tiene las dos, pues sufre muchísimo más. Cuando yo era inconsciente de la existencia de Dios, yo no disfrutaba un amanecer, yo no disfrutaba una flor abriéndose, yo no disfrutaba un pájaro
Yo no veía a mi alacena vacía, no agradecía por verla llena. Cuando era inconsciente, yo pienso que es mejor ser consciente. Estos días he escuchado el video de un ateo y decía esto: yo le tengo envidia a las personas creyentes. Ya me sorprendió mucho eso, que no recuerdo quién era, tengo que buscarlo, pero me sorprendió mucho eso. Yo le tengo envidia a la gente creyente. Es que es más fácil la vida creyendo que no creyendo. Es que hay situaciones que se vuelven en una barrera en la vida, que solo cuando uno cree se le abre la esperanza. No me acuerdo qué filósofo murió, y murió en la soledad más tremenda y más complicada. Y su gran decepción fue esa: ¿yo para qué viví si en este instante estoy solo? Y aquí es mi final. Y esa fue su gran crisis, su gran crisis. Iván Illich, La muerte de Iván Illich, un libro que escribió Tolstoy, creo, no me acuerdo, bueno, ustedes lo consultan después, presenta el problema del dolor y de la muerte justamente. Miren esto tan complicado. Un hombre que se hizo una gran fortuna, pero que de un momento a otro se enferma. ¿Y saben cuál era su dolor? Nadie me comprende, nadie entiende el dolor que yo estoy sintiendo. Porque su esposa no lo amaba, su esposa se había casado por él con interés. Sus hijos no lo querían, sus amigos no eran sus amigos. Y su dolor era: ¿y a mí por qué nadie me entiende? A nosotros nos pasa eso. A nosotros no nos duele el dolor, a nosotros nos duele la incomprensión. Eso es lo que nos duele. No nos duele que nos duela, nos duele que nadie nos comprenda. En cambio, cuando uno cree que alguien lo comprende. Y eso es lo salvador. A uno, el que tiene fe nada le falta. Bien, bueno. Entonces es eso, es el paradigma del creer. El creer exige eso, un detenerse un poco. Padre, y de pronto los que tenemos hijos decimos cómo hacemos para inculcarle ese deseo de creer, porque yo digo que la juventud ahora está a falta de sensibilidad de tantas cosas porque no creen, porque todo lo tienen fácil, cómodo, en la tecnología tienen su desahogo más grande, no como nos tocó a nosotros, que nosotros nos desahogábamos, era con Dios en una iglesia. Entonces se ha perdido también como ese poder de ellos de creer. ¿Cómo hace uno como para acercarlos? Porque yo digo, cuando uno tiene temor de Dios. Yo creo que es la experiencia. Nosotros en un momento tenemos la libertad, y en el acto de la libertad ya nosotros no venimos aquí porque venimos a misa, porque alguien nos obligó a venir, sino porque en un momento necesitamos una experiencia de encuentro. El salmo de hoy, que me parece de las cosas más lindas: qué deseables son tus moradas, Señor de los ejércitos. Eso es una cosa bellísima. Hasta el gorrión ha encontrado una casa y la golondrina un nido. Tus altares, Señor Dios mío. Yo creo que esa es la experiencia de la fe. Solo cuando uno descubre que Dios se le convierte en el refugio de la vida, en el que le da sentido, solo ahí uno entiende que la fe es una cosa, como decía ahorita, inútil, pero que es muy necesaria. La gente cree que orar es perder el tiempo, pero en realidad no. En realidad es encontrarle sentido profundo a la vida. Solo el que cree, yo creo que es capaz de vivir verdaderamente, porque es capaz de detenerse. Yo no sé, a mí me sorprende la vida de mucha gente, pero por ejemplo, yo creo que Jesús verdaderamente murió y resucitó por una cosa, ni siquiera porque hay testimonios antiguos que dicen que Jesús murió y resucitó,
sino que a mí me da la certeza saber que 12 hombres lo siguieron y que fueron capaces de morir por él. O sea, es que uno no entrega la vida por... No. O sea, seamos sinceros, si a ustedes lo mataran por su papá o por su mamá, ustedes morirían. No me respondan. Si ustedes le dicen, lo matamos a usted y salvamos a su esposo o a su esposa, uno entregaría la vida. De pronto a la ligera uno dice que sí, pero en el momento de la confrontación uno le entregará. Yo no sé, pero que uno entregue la vida por alguien, uno tiene que estar muy convencido. Uno no entrega la vida por cualquiera. Para mí una de las mayores testimonios de que Jesús en realidad vivió es que hayan personas aún hoy que sean capaces de entregar la vida por Él. Los mártires aún existen. Que aún hoy haya gente que muera creyendo, que muera por Jesús. Para mí es la prueba más fehaciente de que Dios sí existe y que Jesús verdaderamente existió. O sea, no sé, uno no entrega la vida por cualquiera. Uno no entrega la vida por cualquiera. Pero bueno, sigamos. Entonces, metámonos en Kant. Qué cosa tan maravillosa. Mire este salto tan hermoso que vamos a hacer. Entonces, volvemos a caer en el tema de la semana pasada. La semana pasada concluimos con esto. El juicio Dios existe no es analítico. ¿Por qué no es analítico? Dijimos que en Kant hay dos categorías, analítico y real. Que cuando uno dice Dios existe es algo real, pero que eso no es real por sí mismo. Esa es la grande crítica, ¿cierto? Entonces, ¿qué dice? Tampoco el juicio Dios existe es sintético. Porque para Kant, ¿qué es un juicio sintético? Es un juicio cuyo predicado añade algo que no es contenido en el concepto mismo del sujeto. Entonces, si no puede ser sintético, tampoco puede ser a posteriori, porque el sujeto tendrá que dársele en una intuición empírica. ¿Qué es una intuición empírica? Que se puede experimentar, que se puede palpar. Entonces, ¿qué está diciendo Kant? Dios existe no es algo empírico, por tanto no es a posteriori. Y tampoco puede ser a priori, porque el sujeto no está en el ámbito de lo posible. Entre la crítica kantiana, el argumento ontológico. ¿Se acuerdan de qué argumento estamos hablando? ¿Cuál es el argumento que estamos hablando? Del argumento ontológico ¿de quién? De Anselmo de Canterbury. Pero acá les hago un recorderis de la semana pasada y es, Kant no leyó a Anselmo de Canterbury. Kant, ¿a quién lee? A Descartes. Muy bien, con confianza Lili, con confianza. Kant no lee a Anselmo de Canterbury. Kant lee a René Descartes. Y recuerden que cuando el argumento llega a René Descartes, el argumento ya se ha perfeccionado en el tiempo. ¿Quién lo perfeccionó? En síntesis, Buenaventura, lo perfeccionó después Duns Scoto y después otros filósofos hasta que llega René Descartes y lo termina de perfeccionar. Entonces, el argumento que está atacando Kant es el argumento ontológico anselmiano en la versión ¿de quién? De Descartes. Listo. La relevancia de la crítica kantiana hace que a continuación hagamos unos breves apartes críticos que pongan de manifiesto la invalidez de la crítica de Kant al argumento ontológico. En primer lugar, la existencia no está nunca incluida en una esencia, afirma Kant, lo cual es bien cierto. Sin embargo, el regiomontano, en vez de considerarlo como un principio de la realidad, que junto con la esencia constituye la entidad del todo, ente particular finito, pasará a considerarla como un concepto puro del entendimiento. Lo que falta en Kant, y esto es capital, es una consideración de la existencia como ser, como acto de la esencia que da realidad a todo ente. A ver, los que ya estuvieron aquí conmigo hace tiempo, ¿cuál es la diferencia entre un ente y el ser? Diferencia entre ente y ser. Esa es una categoría filosófica esencial. Diferencia entre ente y ser. Un ente es un
sujeto particular que depende de otra cosa. En cambio, el ser es lo que tiene en sí mismo el ser, que él mismo se ha dado la naturaleza, que él mismo se ha dado la posibilidad de existir. Esa es la diferencia entre ser y ente. Entonces, ¿qué está diciendo la crítica a Kant? Kant está diciendo algo que es inválido de cierto modo, y es considerar la existencia, no la está considerando como un ser, es decir, como algo dado. Ese es el problema de Kant, que Kant no está tomando la existencia como algo dado. Y entonces eso se entiende también desde una categoría aristotélica. Una cosa es estar en potencia y otra cosa es estar en acto. A ver, ¿quién se acuerda de esa categoría aristotélica? Diferencia entre estar en potencia y estar en acto. ¿Alguien la recuerda? A ver, ¿con qué les explico? Con el café. Cuando yo tengo el café granulado, pero no lo he hecho todavía, el café está en potencia de ser café para ser bebido. Cuando el café ya está realizado y yo me lo estoy tomando, está en acto. Esa es la diferencia entre una potencia y un acto. Yo estoy en la potencia, por ejemplo, cuando yo era seminarista estaba en la potencia de ser sacerdote y ahora soy sacerdote, estoy en el acto. ¿Qué está diciendo Kant? Justamente le están haciendo esa crítica, que él olvida que la existencia es un acto, no es una potencia, por tanto no puede ser predicada. ¿Entendieron el trabalenguas? Ay, Dios mío. Entonces, lo que falta... Espere. ¿Cómo pasaría el santo cura de Ars todas estas clases? Yo quedé gringa. Están muy interesantes, ¿no? Sí, total, tan total que estoy más enredada que al inicio. No, ya estamos concluyendo este tema, pero es un tema necesario. Necesitamos desarrollar todo el pensamiento filosófico, eso hace parte de... Kant olvida que la existencia es un acto y no es una potencia. Entonces vean los milagros de Dios. Santo cura de Ars se volvió cura y no era capaz de hacer estas clases. Yo creo que voy también a hacer lo mismo. No, pero acá lo vamos desmenuzando. Mire que esto es muy conversadito. Acá hablamos de todo un poquito. Primero le damos un toque espiritual, místico, poético. Después nos metemos en el mundo de la filosofía. Después saltamos a otras ciencias. No, esto es muy conversadito. Para que vea que cómo es la fe. Es que hay veces la gente cree que la fe no se puede pensar, pero la fe ha dado muchísimo que pensar. Mire todo lo que han dado por pensar. Y que uno en su vida se ha imaginado que esto se ha dicho, pero pues que esto sí se piensa. Entonces, lo que le falta a Kant es una consideración de la existencia como ser, es decir, que se atribuye a sí misma la existencia como un acto de una esencia que en realidad da a todo ente. Cierto que el ser no es un predicado real, si se entiende en el sentido de que no está contenido en la esencia, pues es verdad que el ser es extra esencial, no es algo de la esencia. La esencia y el ser son coprincipios del acto, del ente. El ser es acto del ente, siendo la esencia de su medida, lo que les acabo de decir. En todo sentido hemos señalado acertadamente lo que hace aquí Kant es exponer como nota característica de la existencia algo que sigue a solo determinadas existencias, a saber, a las que son posibles en enmarcar en un ámbito de la experiencia sensible. Esta concepción de la realidad niega en consecuencia el carácter de objeto real a todo lo que trasciende los límites de la experiencia. En esta concepción exactamente es con la que no se puede comulgar. Kant confunde aquí el constitutivo formal de la existencia con lo que en su consecuencia son algunas existencias concretas, de aquellas existencias que son objetivas por la sensación.
Un análisis fenomenológico del campo cognoscitivo no nos autoriza a poner límites al conocimiento, pues aquí poner límites de alguna manera trascenderlo. Esta última expresión es la frase clave. Un análisis fenomenológico del campo cognoscitivo no nos autoriza a poner límites al conocimiento. ¿Quién traduce eso? A ver, ¿qué es el fenómeno? ¿Se acuerdan que yo les expliqué que era un fenómeno en Kant? ¿Qué era un fenómeno en Kant? Una experiencia, un hecho concreto. Entonces, un fenómeno no me da la capacidad a mí de hablar del mundo cognoscitivo. ¿Por qué? Porque todo fenómeno es limitado. Eso es lo que le están criticando a Kant. Él está diciendo que porque él tiene una experiencia, él ya puede hacer leyes universales cognoscitivas. Esa es la crítica que le están haciendo a Kant. Le están diciendo, no porque usted tenga una experiencia, esa experiencia le sirve para hablar de todas. ¿Por qué? Porque una experiencia no tiene que intervenir en todos los fenómenos. Cada experiencia puede ser totalmente diferente, no constitutiva en todos. Eso último me lo entendieron. Es decir, no porque yo experimente este celular, yo no sé de quién es, yo tengo que decir que todos los celulares son así, porque esta fue mi experiencia particular con este celular. Y no porque yo tuve esta experiencia con este celular, yo lo tengo que convertir en una ley universal. Eso es lo que le están criticando a Kant. Además, como ya fue aludido antes, el ser debe ser entendido como actualidad de la esencia y no como unívoca efectividad. Kant olvida algo señalado por Tomás de Aquino en uno de los textos que se toman en capital importancia con la demostración efectiva de la existencia de Dios. El ser se dice de dos modos. Uno de ellos significa el acto de ser, el otro la unión, que haya el entendimiento entre los dos términos de una proposición cuando compara el predicado con el sujeto. Tomando el ser, en primer sentido, no podemos conocer el ser de Dios, ni tampoco su esencia, pero sí el segundo, pues sabemos que la proposición que afirmamos acerca de Dios cuando decimos Dios es verdadera, y esto lo sabemos por sus efectos. ¿Muy enredado eso de Santo Tomás? No, vamos a explicarlo. Santo Tomás propone una cosa muy importante aquí, y lo propone en la Suma Teológica, en la cuestión tercera, artículo 4 ad 2. ¿Qué dice Tomás? Tomás dice que cuando uno dice la palabra ser, que ¿qué es lo que significa ser? Que se da la esencia a sí misma. ¿Lo recuerdan? Entonces, cuando uno dice la palabra ser, uno está hablando de dos cosas. La primera, el ser es el acto de ser, o sea, yo existo. Eso es lo primero. Y eso es, cuando uno dice ser, está hablando del acto de ser, primera cosa. Lo segundo que uno dice cuando dice ser es la unión que uno hace mentalmente entre el sujeto y el predicado. ¿Qué está diciendo Santo Tomás? Que cuando uno dice Dios es o Dios existe, nosotros no podemos afirmar lo primero de Dios, que Dios es. ¿Por qué? Porque nosotros no conocemos su naturaleza. Yo no puedo meter a Dios en este laboratorio y experimentarlo. Pero que lo segundo, que es la unión intelectiva entre el sujeto, Dios, y el predicado, yo sí lo puedo hacer por una abstracción de verdad. ¿Cómo así que por una abstracción de verdad? Yo sé que Él es capaz de hacer eso. Cuando yo digo Dios existe, yo lo hago porque ya Él de otros modos me ha comprobado que Él existe y que esa expresión es verdadera porque Él de otros modos me ha hecho saber que es verdadera. Por ejemplo, yo digo Dios existe, ¿por qué? Dios existe porque Él ha sido mi creador. Entonces yo hago una afirmación de la existencia de Dios, no por el conocimiento de su esencia, lo primero, de lo que Él es, sino por los efectos de la unión entre sujeto y predicado que yo hago en mi cabeza. ¿Y cómo yo llego a esa abstracción? Porque yo lo he comprobado en mi vida. ¿Más entendible así o no? Sí, a ver, ¿qué entendieron?
¿Qué entendieron? Espera. Ya lo he experimentado, pues como yo arranco de que yo ya lo experimenté, porque yo no puedo explicar la naturaleza de Dios. Algo así es la justificación que hace Tomás de Aquino. Tomás dice, yo no puedo decir quién es Dios en sí mismo, porque yo no conozco su esencia, lo que Él es. Después, cuando veamos revelación y fe, nos daremos cuenta que nosotros, ¿cómo sabemos que Dios es verdadero? Por otra cosa, porque Él nos lo ha revelado. ¿Por qué nosotros sabemos ciertas cosas de Dios? Porque Él mismo nos las ha revelado. Pero acá esa afirmación todavía no es posible. ¿Por qué? Porque estamos en el campo filosófico. Listo. Pero en el campo teológico yo sí puedo decir, Dios existe, ¿por qué? Porque Él me lo ha revelado. Porque si yo les hago la afirmación en un campo filosófico, y recalco esto, Dios es Trinidad, ¿usted cómo me hace esa afirmación que Dios es Trinidad de un aspecto filosófico? No es posible. Pero si yo les propongo Dios es Trinidad en un campo teológico, sí es posible. ¿Por qué? Porque tenemos como presupuesto que Dios se ha revelado y que en la Biblia Dios nos ha dicho que es tres: Padre, Hijo y Espíritu, que es Trinidad y que es unidad. Pero eso es en el aspecto filosófico, porque todos los que estamos aquí tenemos como presupuesto que Dios nos ha revelado la verdad en la Escritura. Pero en un aspecto filosófico no es lo mismo hacer esa justificación, porque me van a decir, ¿y usted cómo puede hacer una comprobación de que Dios es Trinidad? Listo. Entonces esa es la diferencia entre estos campos. Bueno. Sí. Espera. También puedo hacerlo desde lo teológico, que Él existe cuando en mí sucede lo del querigma, que me sentí salvada por Él. Entonces eso también me lleva a saber que Él existe con certeza y a buscarlo. Sí, por supuesto. Desde el aspecto teológico eso es posible. Hablar del querigma, de la experiencia que yo he tenido, eso es posible. Y yo puedo hacer una afirmación de Dios desde esa experiencia. Es que yo he sentido la mano salvadora de Dios en este instante de mi vida. Es que yo he sentido que Dios transformó mi vida, que yo soy uno y que soy otro después de conocer a Dios. Esa afirmación desde el campo teológico está perfecta, pero desde el campo filosófico no. Por ejemplo, estos días una persona me dijo, es que yo creo que Dios existe cada vez que veo el amanecer. Eso desde un aspecto teológico yo se lo valgo, pero desde un aspecto filosófico le digo que eso no es posible ni es cierto. ¿Por qué? Porque yo le voy a explicar eso desde los fenómenos científicos. Le digo, lo que está sucediendo no es que Dios está existiendo por eso, sino que hay una rotación de la Tierra que hace que esté amaneciendo. Pero con esto yo no quiero decir que Dios no existe. Yo lo que estoy diciendo es que una persona, si yo le digo es que Dios existe porque está amaneciendo, me va a decir, pues usted me está diciendo mentiras y en realidad lo que está haciendo la Tierra es rotando. ¿Cierto? Yo lo que les estoy intentando hacer es mostrar las dos posturas y de cómo podemos llegar a una postura más certera. Ahí es donde se une entonces la fe y la razón, que tiene que ser el complemento la una de la otra, no son excluyentes. Exactamente, eso le dice Juan Pablo II en una encíclica que él escribe que se llama Fides et Ratio. Él escribe un texto sobre eso justamente. Y entonces dice que la fe y la razón son como las dos alas que uno necesita para volar alto, alto, alto en la vida. La fe y la razón. ¿Qué pasa con un pájaro si una de las alas se le quiebra? No es capaz de volar. Entonces eso es lo que dice Juan Pablo II también, que la fe y la razón son las dos alas que nosotros necesitamos para volar. Entonces, desde esa afirmación de Juan Pablo II, uno que necesita decir que es posible creer también racionalmente. Santo Tomás tiene una experiencia respecto a eso que me parece bastante interesante. Una vez le preguntan a Tomás que si uno puede conocer con la razón. Y entonces Tomás le dice, pues por supuesto, porque es que si Dios nos dio la razón, era para que sirviera para algo.
La razón no puede contradecir nuestra vida, porque si no, sería decir, entonces Dios nos dio una cabeza, pero no nos sirve para encontrarlo a Él. Es como si Dios nos engañara, es como si Dios nos mintiera, nos metiera en un laberinto como que uno no puede llegar. Dios nos dio un corazón para que viviéramos, porque sin corazón no podemos vivir, pero también ese órgano es el que nos permite tener los sentimientos compasivos, misericordiosos, tener el amor por la familia, por el esposo, por todo. Sí, exactamente, es el lugar de convergencia, es el lugar de encuentro. Miren lo que el catecismo propone en el numeral 32, que hoy no lo leí, pero miren lo que dice. Hablando de las vías de acceso al conocimiento de Dios. Estas vías para acercarse a Dios tienen como punto de partida la creación, el mundo material y la persona humana. Entonces miren lo que dice sobre el mundo. El mundo, a partir del movimiento y del devenir, de la contingencia, del orden y de la belleza del mundo, se puede conocer a Dios como origen y fin del universo. Miren lo que cita de Pablo en la carta a los Romanos. San Pablo afirma, refiriéndose a los paganos, lo que de Dios se puede conocer está en ellos manifiesto. Dios se lo manifestó, porque lo invisible de Dios desde la creación del mundo se deja ver a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y San Agustín, miren esto tan lindo, interroga la belleza de la tierra, interroga la belleza del mar, interroga la belleza del aire que se dilata y se difunda, interroga la belleza del cielo, interroga a todas estas realidades. Todas te responden, ven, nosotros somos bellas. Su belleza es una profesión, una confesión. Estas bellezas sujetas a cambio. ¿Quién las ha hecho sino la suma belleza? No está sujeta a cambio. A mí me parece muy interesante estas dos cosas que propone el catecismo para hablar de Dios desde la vía del mundo. Porque miren el primer argumento, el argumento bíblico. Lo invisible de Dios, Dios lo ha revelado. ¿Y Dios dónde revela las cosas? En su creación, en la escritura, en la tradición. Bueno, eso lo veremos después. Pero Dios revela todo lo que Él es en todo eso. San Buenaventura decía que la creación es el libro abierto de Dios. O sea, donde Dios dejó todo lo que Él es plasmado. Y lo segundo, la intuición de Agustín diciendo, interroguen todas las cosas, a ver qué le responden. ¿Quién es el bello? El bello es Dios. Yo no sé si alguna vez les he leído un poema de Daniel Cota, que es un poeta maravilloso. Espera, yo lo busco. Es un poeta español maravillosísimo. A ver, ¿yo dónde lo tengo? Dios mío. Daniel Cota. Cota. C-O-T-T-A. Cota. Miren cómo se llama, Señor, no soy digno. Miren esto tan lindo. También el mar, Señor, yo no soy quien, si soy muy poca cosa, no peor, soy malo. Y vas a darme el resplandor de las estrellas que se ven. Me das la luna a mí, y el sol también, y el monte, y el bosque, el manantial, la flor. Me das amigos, me das amor, me das también la carne trémula en Belén y rota en el Calvario. Estás en ti, Señor. ¿Hasta qué extremo me amarás? Que no, que yo no sé que si me ves en mí, que das sin contenerte, y das, y das, y das, el antes y el ahora, y el aquí, y el más allá, y el yo no sé. ¿Qué más? Esa es la experiencia de una persona que se ha dejado encantar por Dios, que siente que todo le ha sido regalado. O sea, Señor, me estás regalando el sol, y también me estás regalando las estrellas, y también me estás regalando las flores, y también me estás regalando el conocimiento, y también me estás regalando los amigos. Esa es la experiencia de alguien que ha dejado que Dios le toque toda la vida. Esa es la experiencia de alguien que ha dejado que Dios
sea lo esencial para él. Bueno, vamos a hacer una alusión brevísima a otro filósofo, pero ese no lo voy a profundizar. Si lo quieren profundizar, yo ya les he dejado un libro en el que lo pueden leer, que es Hegel y el argumento ontológico. Hegel es un filósofo muy complicado, yo creo que es el filósofo más complicado que yo he leído alguna vez en mi vida, entonces yo no me voy a meter mucho en el tema. Si están interesados, léanse el libro, yo se los recomiendo, si no lo tienen yo se los comparto. Pero vamos a decir una breve alusión a lo menos de lo que dice Hegel. ¿Listo? Hegel y el argumento ontológico. El búho de Minerva emprende el vuelo tras el crepúsculo. Es decir, tras la crítica de Kant, esa famosa expresión cuadra a la perfección en la historia del argumento ontológico. La prueba ontológica gozó siempre del favor de Hegel. No en vano se puede afirmar que en ella se encuentra uno de los pilares de su sistema especulativo, la resolución de lo finito en lo infinito. Tras la crítica kantiana, el argumento ontológico alcanza aquí su apoteosis. En síntesis, la prueba hegeliana de la existencia de Dios. ¿Qué dice Hegel? Hegel dice, el absoluto es el ser. Eso es lo que dice Hegel. Pero yo no me voy a meter en ese tema. Si lo quieren leer, ahí tienen 10 páginas para que lo lean en el texto de Ángel, del padre Ángel, que se llama Teología Natural. Listo, eso sí se los dejo ya como tarea. Para la próxima semana, meternos en el tema de Santo Tomás y sus pruebas de la existencia de Dios. Y bueno, de pronto también tocaremos algo sobre la filosofía actual y sus discusiones en cuanto a Barth. Bueno, terminamos, vayamos concluyendo este tiempo, poniéndonos en la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por sorprendernos con tu amor. Señor, gracias por mostrarnos tu salvación. Gracias, Señor, porque has sido fiel. Gracias, Señor, porque siempre nos das más de lo que necesitamos, esperamos y añoramos. Gracias, Señor, por tanta bondad que has dado a nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos permites pensar, conocer. Gracias, Señor, porque nos permites amarte también por medio de las letras, por medio de nuestra razón. Concédenos, Señor, la fuerza de tu Espíritu para que nosotros podamos ir hacia adelante y amarte con un corazón decidido. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Bueno, muchísimas gracias por este tiempo. ¿Quieres conocer más sobre tu fe? Estudiemos juntos el Catecismo de la Iglesia Católica.